El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre los tablones de madera del suelo, en la casa de José López, en el tranquilo pueblo de Nueva Esperanza, México. Era un día que llegaba cada año marcado no por celebración, sino por un recuerdo solemne. 10 años. Una década completa había pasado desde que su hermano Antonio, su cuñada María y sus 5 hijos, Elías, Miguel, Sara, Ruth y la pequeña Margarita, desaparecieron sin dejar más explicación que una simple nota en la mesa de su cocina. José ajustó una de las sillas de madera que habían reemplazado los muebles habituales de su sala. La transformación de su hogar para el servicio de hoy había comenzado antes del amanecer. Donde normalmente estaba su cómodo sofá, ahora había filas de sillas simples frente a la habitación. La mesa de café había sido llevada al granero para hacer espacio al grupo que pronto llenaría su casa. El servicio comenzó puntualmente a las 8:00, con miembros de su comunidad Amish del viejo orden entrando en silencio. Hombres con trajes negros y sombreros de ala ancha, mujeres con sus cubiertas de oración y vestidos oscuros. Durante 2 horas cantaron himnos en alemán de Pensilvania y compartieron recuerdos de la familia López. El ministro Isaías habló elocuentemente sobre la fe en tiempos de prueba, sobre aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando la comprensión les eludía. Ahora, cuando el reloj en la repisa mostraba pasadas las 10, el servicio formal había concluido. La mayoría de la congregación se había ido regresando a sus granjas y tareas diarias. Solo quedaba un pequeño círculo familia cercana, amigos queridos, y algunos ancianos de la comunidad que conocían a Antonio desde la infancia. José miró a su alrededor. Sus primos Samuel y Rebeca Vargas estaban sentados juntos, la barba de Samuel, ahora con canas que no estaban allí hace 10 años. Ana Ramírez, la mejor amiga de María, se secaba los ojos con un pañuelo blanco. El viejo Juan Morales, cuya granja limitaba con la propiedad abandonada de Antonio, miraba sus manos cruzadas. «¿Empezamos?», preguntó José suavemente, señalando la mesa de la cocina que habían movido al centro de las sillas restantes. El grupo se acercó formando un círculo cerrado. Sobre la mesa había una colección de objetos preciosos, fotografías, pertenencias personales, y en el centro, protegida por una funda de plástico transparente, la nota que lo cambió todo. José tomó la nota con cuidado, aunque había memorizado cada palabra hace años. Escrita con la letra cuidadosa de Antonio, decía: «Salimos por el fin de semana. Visitaremos a la familia por asuntos de la iglesia. Regresaremos el lunes. No se preocupen por los animales. Ya arreglé con los chicos vecinos para que ayuden. Antonio, todos los años leemos esto», dijo Ana suavemente. «Todos los años me pregunto qué asuntos de la iglesia podrían haberlos llevado tan repentinamente». «¿Y qué familia?», añadió Samuel. «Nosotros somos su familia». La comunidad verificó con cada pariente, cada conexión en Chihuahua, Durango, incluso en Belice. Nadie los vio. Rebeca tomó una fotografía tomada días antes de la desaparición. Mostraba a toda la familia en el porche de su casa, Antonio alto y barbudo con su sombrero de paja, María a su lado sosteniendo a la bebé Margarita, los otros niños ordenados por altura, todos sonriendo con su ropa sencilla. Detrás de ellos la ropa ondeaba en el tendedero. «¡Qué niños tan hermosos!», susurró. Elías tendría 23 años ahora, Miguel, 21, Sara, 19, Ruth, 14, y la pequeña Margarita. Su voz se quebró. Margarita tendría 10. José tomó una carpeta que contenía copias de los informes policiales. La investigación oficial fue breve, obstaculizada por la reticencia de la comunidad a involucrar a las autoridades externas más allá del reporte inicial. Tras una semana de interrogatorios a vecinos y sin señales de un crimen, el caso fue marcado como una desaparición voluntaria y eventualmente se enfrió. «Hicimos lo que creímos mejor», dijo Juan Morales, tal vez leyendo los pensamientos de José. «No somos un pueblo que acude a la policía del mundo exterior con nuestros problemas. Creíamos que regresarían». «Pero no lo hicieron», dijo Rebeca quedamente. «Y ahora nos reunimos cada año preguntándonos si debimos hacer más». Daniel Zúñiga, otro miembro de la comunidad, tomó una de las fotos del archivo policial.
La estudió intensamente frunciendo el ceño. Era la misma foto del porche que Rebeca había sostenido, pero esta era la copia oficial de la policía ligeramente más grande y clara. José, dijo Daniel lentamente, la familia de tu hermano. Planeaban irse esa mañana por el fin de semana, ¿verdad? Sí, eso dice la nota, respondió José, confundido por la pregunta. ¿Por qué? Daniel giró la foto hacia el grupo y señaló el tendedero visible al fondo. Miren aquí, ropa recién lavada colgada. ¿Ven cómo la ropa aún está oscura por la humedad en la parte inferior? Esto fue tomado por la mañana, como dijiste. ¿Y entonces?, preguntó Samuel. ¿Por qué María lavaría ropa la mañana que iban a salir por todo el fin de semana? La ropa se arruinaría con la lluvia, sería comida por insectos, descolorida por el sol. Ninguna buena ama de casa Amish dejaría la ropa colgada por 3 días. El grupo se inclinó examinando la foto con nuevo interés. Ana dejó escapar un leve jadeo. ¿Es eso un chaleco? Parece demasiado brillante para ser ropa sencilla. José entrecerró los ojos. Entre los azules y negros oscuros de la ropa Amish típica, colgaba algo verde amarillo fluorescente. Su corazón dio un salto al reconocerlo. Eso es un chaleco policial. ¿Policía? La voz de Rebeca fue aguda por la sorpresa. Oficial Benítez, dijo José lentamente recordando. Pedro Benítez. Era cercano a Antonio. Ayudaba a nuestra comunidad a menudo. Reparaba cercas, ayudaba con la construcción de graneros cuando no estaba de servicio. Un buen hombre del mundo exterior que respetaba nuestras costumbres. Lo recuerdo, asintió Juan. Siempre educado, nunca nos presionó para modernizarnos. ¿Pero por qué estaría su chaleco en la ropa de María José? Estudió la foto más detenidamente. El chaleco era claramente visible ahora que sabían qué buscar. La palabra policía, parcialmente visible, en la tela brillante. No recuerdo que él lo reclamara, dijo José. Después de que Antonio desapareció y la investigación terminó, el oficial Benítez aún venía de vez en cuando checking on us on Mother, pero no recuerdo que mencionara un chaleco. Mi Lucía, que en paz descanse, continuó José refiriéndose a su difunta esposa fallecida 3 años antes. Ella guardó muchas de las pertenencias de Antonio y María después de que quedó claro que no regresarían. Tal vez el chaleco aún esté con sus cosas. Rebeca dejó la foto con manos temblorosas. Tal vez deberíamos hablar con el oficial Benítez sobre esto. Puede que no signifique nada, pero después de 10 años, cualquier pequeño detalle podría ayudarnos a entender. Mamá, dijo José gentilmente. ¿Qué podría hacer él ahora? Han pasado 10 años. La policía del mundo exterior archivó el caso hace mucho. Nosotros elegimos no insistir más, aceptar la voluntad de Dios en este asunto. Pero nunca encontramos paz con eso, interrumpió Ana. Decimos que aceptamos, pero nos reunimos cada año porque no podemos dejarlo ir. Tal vez la voluntad de Dios incluye que finalmente busquemos respuestas. Encontraré el chaleco, decidió José. Si no es por otra cosa, debería devolvérselo al oficial Benítez. Es lo correcto. Cuando lo haga, tal vez mencione esta observación sobre la ropa. Veré qué dice. El grupo murmuró en acuerdo. Pasaron otra media hora revisando las fotos y recuerdos restantes, el himnario favorito de Antonio, el dedal de costura de María, dibujos, hechos por los niños, una muñeca de hojas de maíz que había pertenecido a Sara. Cada objeto fue manejado con reverencia, pasado de mano en mano, acompañado de un recuerdo o una oración. Finalmente, cuando el reloj se acercaba al mediodía, el grupo comenzó a dispersarse. Cada miembro de la familia y amigo abrazó a José y a Rebeca murmurando palabras de consuelo, que se habían repetido tantas veces que eran como piedras de río suaves por el desgaste. «Nos veremos en la iglesia el domingo», dijo Samuel, ajustándose su sombrero negro. «Gracias por recibirnos este año», añadió Rebeca. «Significa mucho recordarlos en un hogar, no solo en la casa de reuniones». «Fue idea de mamá», dijo José mirando a Rebeca. Pensó que estar aquí, donde Antonio pasó tanto tiempo, podría acercarnos a entender. Uno por uno, los carruajes se alejaron por el camino de grava, hasta que solo quedaron José y su madre. Rebeca comenzó a recoger las fotos y papeles, sus movimientos cuidadosos y deliberados. «Te ayudaré a poner los muebles en su lugar», ofreció. «No, mamá, descansa.
Te llevaré a casa y me encargaré de esto después. José fue al cajón de la cocina. Sus dedos encontraron el peso familiar de 2 llaves de latón en un simple anillo. Una para la casa de Antonio, otra para la granja abandonada en un terreno separado que Antonio poseía. Se sentían frías en su palma sin usar durante meses. Caminaron hacia su carruaje. Una de las pocas concesiones al mundo moderno que su orden permitía era que José tenía un auto para su negocio de fabricación de muebles. José ayudó a su madre a subir al auto su propio corazón, apesadumbrado por el peso de otro año sin respuestas. Mientras conducían la corta distancia hasta la pequeña casa de su madre, en la propiedad familiar, no podía quitarse de la mente la imagen de ese chaleco policial colgando entre la ropa de su cuñada. Una nota brillante e incongruente, en lo que debería haber sido una mañana ordinaria hace una década. Después de dejar a su madre en su pequeña casa, José decidió conducir directamente a la casa de Antonio. Solo le tomó 10 minutos por las carreteras rurales. José había evitado venir aquí últimamente. La vista de la propiedad vacía nunca dejaba de remover emociones difíciles. Al entrar en el camino cubierto de maleza, notó cómo el árbol de mango que Antonio había plantado el año antes de su desaparición ahora se alzaba sobre el porche, sus ramas rozando el tejado en algunos lugares. La llave giró con dificultad en la cerradura. Dentro el aire estaba viciado y cargado de polvo. Rectángulos pálidos en las paredes mostraban dónde antes colgaban cuadros. Lucía había empaquetado la mayoría de los objetos valiosos y personales después del primer año, cuando la esperanza de que la familia regresara comenzó a desvanecerse. José comenzó su búsqueda en los lugares obvios. El armario del pasillo no reveló más que excrementos de ratón y algunas perchas de alambre. La habitación de almacenamiento junto a la cocina donde María guardaba sus suministros de conservas estaba vacía salvo por estantes polvorientos. Subió las estrechas escaleras, cada paso crujiendo bajo su peso. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. El marco de la cama seguía allí despojado de su colchón años atrás, pero al pie de la cama estaba un baúl de madera que recordaba. José se arrodilló junto a él y levantó la tapa. Las bisagras protestaron, pero resistieron. Dentro, Lucía había arreglado cuidadosamente objetos que debían parecer demasiado personales para desechar, pero demasiado dolorosos para mantener a la vista diaria. Una camisa de trabajo de hombre, aún con la forma de los hombros de Antonio. Un caballo de juguete de madera desgastado por el manejo y allí doblado cuidadosamente encima, el chaleco policial fluorescente. Lo levantó con cuidado. Policía estaba grabado en la espalda con letras reflectantes, y en el frente un pequeño parche decía P. Benítez en costura prolija. El chaleco estaba limpio, cuidadosamente lavado y secado por María hace 10 años. José cerró el baúl suavemente y se puso de pie, el chaleco en sus manos. Sacó su celular, otra concesión a la necesidad del negocio, y buscó el número personal del oficial Benítez. Habían intercambiado información de contacto años atrás, cuando Benítez ayudó a investigar un vandalismo en el taller de muebles. El teléfono sonó 4 veces antes de pasar al buzón de voz. La voz familiar de Benítez pidió que dejara un mensaje. José terminó la llamada sin hablar. La idea de explicar esto en una grabación se sentía incorrecta de alguna manera. Consideró llamar directamente a la estación de policía, pero dudó. La relación de los Amish con las fuerzas del orden del mundo exterior era complicada, respetuosa, pero distante. La idea de navegar un menú telefónico, explicarse a un despachador, posiblemente ser transferido varias veces. No mejor manejar esto en persona, cara a cara, como era su costumbre. José guardó el chaleco bajo su brazo y bajó las escaleras. Cerró la casa y se dirigió a su auto, luego se detuvo. Algo lo inquietaba. Una vieja conversación con Antonio años antes de la desaparición. Su hermano había mencionado presión de desarrolladores, personas que querían comprar la tierra para algún proyecto. José rodeó la casa, curioso por saber si algo había resultado de esos planes. La vista desde el porche trasero mostraba tierras de cultivo sin cambios hasta el horizonte. Cualquier desarrollo que se hubiera planeado nunca se materializó. Las mismas cercas de madera marcaban los límites de la propiedad.
El mismo grupo de árboles de aguacate permanecía como centinela en el borde lejano de lo que había sido la tierra de Antonio. 10 años y nada había cambiado. José regresó a su auto colocando el chaleco cuidadosamente en el asiento del copiloto. Hizo una nota mental para revisar la granja. Las propiedades no podían permanecer abandonadas para siempre. La estación de policía de Nueva Esperanza era un modesto edificio de ladrillo en las afueras del pueblo, con una bandera mexicana ondeando en la brisa de la tarde. José estacionó cuidadosamente y entró por las puertas de vidrio, el chaleco fluorescente bajo su brazo. El interior olía a café y cera para pisos, y un joven oficial estaba sentado detrás de un mostrador de recepción. «Buenas tardes», dijo José acercándose al mostrador. «Busco al oficial Pedro Benítez. ¿Está disponible?» El oficial de recepción, cuyo placa de identificación decía Gómez, levantó la vista de su pantalla de computadora. «Benítez ha estado en el campo desde el mediodía. ¿Puedo ayudarlo con algo o tomar un mensaje?» José ajustó el chaleco en sus manos. «Es un asunto personal. Tengo algo que le pertenece de hace tiempo. ¿Cuándo espera que regrese?» Gómez se encogió de hombros. «Difícil decirlo con el servicio de campo. Podría ser una hora, podría ser al final del turno. Puedo tomar su información y hacer que lo llame». «No, gracias», dijo José. «Lo intentaré de nuevo más tarde. Es algo que prefiero manejar en persona». «Como quiera», dijo Gómez volviendo a su pantalla. «Suele estar aquí por las mañanas si quiere intentar mañana». José asintió y salió de la estación. De vuelta en su auto, se sentó un momento considerando sus opciones. La granja aún necesitaba ser revisada y ya estaba por aquí. Podría regresar a la estación más tarde esa tarde o tal vez mañana por la mañana. Condujo fuera del pueblo tomando el camino sinuoso que llevaba a las propiedades más rurales. La granja de Antonio estaba en 40 acres de buena tierra separada de la propiedad de la casa, a unos 15 minutos más hacia el campo. Estaba a medio camino pasando por una extensión de granjas Amish cuando notó algo extraño en la propiedad de Isaías Torres. 2 hombres en uniformes oscuros estaban junto a una camioneta negra, e Isaías retrocedía con las manos levantadas en un gesto defensivo. José se detuvo de inmediato y salió de su auto. Al acercarse pudo escuchar voces elevadas. «Te lo dije ayer y anteayer», decía Isaías en español con acento. «Esta tierra no está en venta. Ha estado en mi familia por generaciones». «Los tiempos cambian, señor Torres», dijo uno de los hombres uniformados. Su uniforme era extraño, azul oscuro o negro, pero sin parches de departamento, sin números de placa, sin identificación alguna. «La oferta que hacemos es más que generosa. Podrías comprar tierra en otro lugar». «Mejor tierra. No hay mejor tierra que la que Dios nos dio para cuidar», respondió Isaías firmemente. «Por favor, dejen mi propiedad». El segundo hombre se acercó a Isaías, su postura amenazante. «Ustedes los Amish piensan que pueden quedarse con propiedades valiosas para siempre sin contribuir al progreso a la economía. ¿Hay algún problema aquí?», llamó José, caminando más rápido ahora. Los 3 hombres se giraron. El rostro de Isaías mostró alivio al ver una cara conocida. Los 2 hombres uniformados intercambiaron miradas. «No hay problema», dijo el primer hombre con suavidad. «Solo una discusión de negocios». «No parece que el señor Torres esté interesado en sus negocios», dijo José, posicionándose junto a Isaías. «Les ha pedido que se vayan». La mandíbula del segundo hombre se tensó. «¿Y tú eres un vecino y alguien que está a punto de llamar a la policía si no respetan los deseos de este hombre de que lo dejen en paz?» José sacó su celular, asegurándose de que lo vieran. Los 2 hombres se miraron de nuevo. El primero metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación arrojándola al suelo, a los pies de Isaías. «Piensa en nuestra oferta, señor Torres. Volveremos». Caminaron hacia su camioneta con lentitud deliberada, como para mostrar que no estaban intimidados. José memorizó la placa mientras se alejaban, aunque la camioneta no tenía logotipos de empresa ni marcas identificativas. «Gracias, José», dijo Isaías una vez que se fueron inclinándose para recoger la tarjeta. «Han estado aquí todos los días esta semana, siempre lo mismo, queriendo comprar mi tierra, cada vez más insistentes». «¿Para qué la quieren?», preguntó José. Isaías se encogió de hombros. «Hablan de desarrollo, progreso, hacer un mejor uso de la tierra, pero no dan detalles».
Hizo una pausa pareciendo preocupado. Sabes, algo así pasó antes, hace unos 10 años. Hombres diferentes, pero la misma presión, la misma charla vaga sobre desarrollo. Luego se detuvo de repente. José sintió un escalofrío a pesar de la cálida tarde. 10 años atrás, alrededor de la época en que mi hermano desapareció. Sí, ahora que lo mencionas, tal vez unos meses antes. Antonio también tuvo hombres visitándolo. Recuerdo que estaba preocupado por eso. Habló con el obispo. Luego Isaías se detuvo sin querer mencionar la desaparición directamente. Esos hombres, dijo. José, dijeron qué compañía representan. Isaías le pasó la tarjeta. Era blanca con solo un número de teléfono y las palabras Asociados de Desarrollo de Tierras en texto negro simple. Sin nombres, sin dirección. De hecho, voy camino a hablar con el oficial Benítez sobre otro asunto, dijo José. Le mencionaré esto. Siempre ha sido un amigo para nuestra comunidad. Tal vez pueda investigar si estos hombres tienen derecho a acosarte así. Lo apreciaría, dijo Isaías. Dudo que la ley del mundo exterior pueda hacer mucho si solo están pidiendo comprar. Aún así, sería bueno que la policía lo supiera. José miró por el camino donde la camioneta había desaparecido. Ten cuidado, Isaías. Tal vez asegúrate de no estar solo cuando regresen. Ten a tus hijos o vecinos cerca. Lo haré. Gracias de nuevo, José. Que Dios te bendiga. José regresó a su auto perturbado por este encuentro. Mientras continuaba conduciendo hacia la granja de Antonio, no podía quitarse la sensación de que el pasado estaba despertando, que viejos secretos luchaban por salir a la luz. La entrada a la propiedad de la granja de Antonio estaba marcada por 2 pilares de piedra desgastados que habían estado allí por más de un siglo. Al reducir la velocidad para girar, José notó un patrullero de policía estacionado al otro lado del camino con el motor encendido. La ventana del conductor estaba abierta y a través de ella pudo ver una figura familiar con gafas de sol. Oficial Pedro Benítez. José se detuvo y estacionó, luego caminó por la tranquila carretera. Al acercarse Benítez se quitó las gafas revelando ojos cansados que se arrugaron con reconocimiento. José López, dijo Benítez cálidamente. Qué bueno verte. ¿Cómo estás sobrellevándolo? Hola, oficial Benítez. Estoy bien, gracias. José miró a su alrededor por la carretera vacía. ¿Estás estacionado aquí hoy? Parece inusual que alguien de tu rango esté en patrulla. Benítez rió. Solo vigilando el área. Pasaba por aquí y vi el viejo lugar de Antonio. Su expresión se tornó más solemne. Difícil creer que han pasado 10 años. Todavía pienso en ese caso a veces. Es amable de tu parte recordarlo, dijo José, conmovido por el sentimiento. De hecho, te buscaba en la estación más temprano hoy. Tengo algo que discutir contigo sobre el caso de Antonio. Las cejas de Benítez se alzaron ligeramente. Sí, encontré algo tuyo en la casa de Antonio. José regresó a su auto y recuperó el chaleco. Esto estaba en un baúl con otras pertenencias. Creo que es tuyo. Benítez tomó el chaleco examinándolo con una expresión de desconcierto. Un chaleco no... Lo giró, vio su nombre cosido en el parche y su rostro se aclaró. Oh, sí, claro. Este es mío. Lo olvidé completamente después de todos estos años. ¿Cómo terminó en la casa de mi hermano?, preguntó José. Benítez le devolvió el chaleco por la ventana y se frotó la mandíbula pensativamente. Fue esa mañana la mañana que se fueron. Había pasado a discutir algo con Antonio y María, siendo el alma amable que era, me invitó a desayunar. No aceptaba un no por respuesta. ¿Sabes cómo era? José asintió recordando la legendaria hospitalidad de su cuñada. Bueno, torpe de mí, logré derramar sopa de verduras sobre mi chaleco. María insistió en lavarlo, dijo que se mancharía si se dejaba. Protesté, por supuesto, pero... Benítez se encogió de hombros. No discutías con María López cuando decidí ayudarte. Nunca supe de esta visita, dijo José lentamente. ¿Puedo preguntar qué discutías con Antonio esa mañana? Algo cruzó por el rostro de Benítez. ¿Nerviosismo? ¿O ha pasado tanto tiempo? Creo que era algo sobre la seguridad del vecindario. Había algunos planes de desarrollo en el área que preocupaban a los residentes.
¿Planes de desarrollo? José se inclinó más cerca. Antonio mencionó algo sobre eso una vez. Desarrolladores privados querían construir una carretera a través de la parte trasera de su propiedad. Eso es, dijo Benítez, pareciendo relajarse ligeramente. Había una empresa presionando mucho para comprar tierras para algún proyecto. La comunidad estaba preocupada y el departamento de policía trabajó con los funcionarios locales para pausar el proyecto. Probablemente estaba consultando con Antonio sobre preocupaciones de seguridad, asegurándome de que nadie lo presionara indebidamente. José pensó en el rostro asustado de Isaías Torres de minutos atrás. Hablando de presión, acabo de venir de la granja de Isaías Torres. 2 hombres en uniformes oscuros estaban allí intentando forzarlo a vender su tierra. Lo han estado acosando toda la semana. La expresión de Benítez se tensó. ¿Uniformes oscuros? Sin identificación de compañía, ninguna que pudiera ver. Se fueron cuando amenacé con llamar a la policía, pero dijeron que regresarían. José sacó la tarjeta de presentación. Dejaron esto. Asociados de Desarrollo de Tierras, pero solo un número de teléfono. Benítez tomó la tarjeta, la estudió brevemente y se la devolvió. Lo investigaré, hablaré con Isaías yo mismo. No podemos permitir que intimiden a nuestros vecinos Amish. Lo apreciaría. La comunidad confía en ti, oficial Benítez. Siempre has sido bueno con nosotros. Benítez estaba a punto de responder cuando su mirada se desvió a algo más allá del hombro de José. Todo su comportamiento cambió, volviéndose alerta y concentrado. José se giró para ver una camioneta negra acercándose desde la dirección del pueblo. La misma camioneta de la granja de Isaías Torres. «Escucha». «José», dijo Benítez rápidamente, encendiendo su motor. «Definitivamente seguiré con esto. Hablaré con Isaías y deberíamos discutir más sobre el caso de tu hermano. Podría haber conexiones que valga la pena explorar, pero ahora tengo una reunión importante que no puedo perderme». «Por supuesto», dijo José retrocediendo. «Gracias por tu tiempo». «Gracias por devolver el chaleco», gritó Benítez mientras salía a la carretera. «Cuídate, José». José observó cómo el patrullero seguía a la camioneta negra a una distancia discreta. Parecía que Benítez ya estaba investigando a los hombres que habían amenazado a Isaías. Se sintió tranquilizado al saber que el oficial estaba tomando medidas inmediatas. Condujo a través de las puertas de la granja, notando cómo el camino de grava ahora era más maleza que piedra. La granja misma se alzaba como un centinela cansado, su pintura blanca descascarada, las persianas colgando torcidas. El letrero de Se Vende, que había colocado 5 años después de la desaparición, estaba inclinado, desgastado por el clima y descolorido. En 5 años, solo un puñado de personas había mostrado interés y ninguna había seguido con una oferta. La propiedad era hermosa, a pesar de su abandono, 40 acres de tierra agrícola de primera, con un granero sólido y la casa de 2 pisos que Antonio había mantenido con cariño. Pero la comunidad Amish era cerrada y los compradores del mundo exterior a menudo se sentían incómodos comprando propiedades en el corazón del país sencillo. Mientras tanto, la mayoría de las familias Amish ya tenían sus propias tierras o no podían pagar el precio solicitado. José estacionó y entró en la casa con su llave. Partículas de polvo bailaban en la luz de la tarde que entraba por las ventanas sucias. Encontró suministros de limpieza en la despensa milagrosamente aún utilizables y comenzó la tarea de hacer que la cocina estuviera presentable. Estaba barriendo excrementos de ratón de las esquinas cuando escuchó un auto entrar en el camino. A través de la ventana vio un sedán que no reconoció. Un hombre en atuendo de negocios emergió, estudió el letrero de Se Vende y luego caminó hacia la casa. José lo encontró en la puerta. «Buenas tardes», dijo el hombre con una sonrisa practicada. «Noté el letrero de venta. ¿Sigue disponible esta propiedad?» «Sí lo está», confirmó José. «Soy el propietario. Bueno, la administro para la familia». «Excelente. Estoy muy interesado. ¿Puedo echar un vistazo?» José lo invitó a entrar. Por supuesto, aunque debo advertirle, necesita trabajo. Ha estado vacía por algunos años. El hombre recorrió las habitaciones con ojos rápidos y evaluadores. Parecía menos interesado en la condición de la casa que en algo más. Seguía mirando por las ventanas, verificando líneas de visión, asintiendo para sí mismo.
¿Cuál es su precio de venta?, preguntó finalmente. José nombró la cifra que había establecido hace 5 años. Valor justo de mercado por la tierra y los edificios. El hombre rió. Por esta condición le doy la mitad. Eso está muy por debajo del valor de la tierra sola, protestó José. La superficie está en medio de la nada rodeada de granjas Amish. Potencial de desarrollo limitado. La mitad de su precio es generoso. José se sintió en conflicto. La oferta era insultante, pero la propiedad había estado vacía tanto tiempo. Cada mes significaba más deterioro, más gastos. Podría bajar un 15%, pero lo encontraré en el medio. Interrumpió el hombre sacando un mapa de su chaqueta. Permítame mostrarle mis planes para la propiedad. Extendió el mapa sobre el mostrador polvoriento de la cocina. José vio la propiedad de la granja delineada en rojo con varias anotaciones de desarrollo, pero su atención fue captada por otra marca, un área circulada en la región montañosa al norte, marcada con símbolos que no entendía. ¿Qué es esto?, preguntó José señalando la marca montañosa. El hombre miró hacia donde José señalaba y rápidamente dobló esa sección del mapa. Nada relacionado con esta propiedad. Ahora sobre la granja. Estoy pensando en convertirla en un retiro campestre. Tal vez un bed and breakfast para turistas interesados en el país Amish. Continuó hablando, pero José se encontró distraído por ese vistazo a la marca montañosa. Algo en ello lo inquietaba, aunque no podía decir por qué. Tras más negociaciones, acordaron un precio que era menos de lo que José esperaba, pero más que la oferta inicial insultante. Sería suficiente para pagar los impuestos restantes y proporcionar algo para su madre. «Excelente», dijo el hombre entregando una tarjeta de presentación. «Venga a mi oficina y redactaremos los documentos. ¿Puede seguirme ahora? Me gustaría moverme rápido con esto». José dudó. Algo se sentía apresurado, pero había estado intentando vender durante 5 años. «Está bien», guíe el camino. Cerró la granja y se metió en su auto. Siguió al sedán por la carretera rural. El edificio de oficinas apareció de repente al doblar una curva, su construcción moderna de vidrio y acero chocando contra el paisaje pastoral. Estaba solo en lo que alguna vez fue un campo de maíz, rodeado por un estacionamiento grande que parecía excesivo para un lugar tan remoto. José siguió al sedán del comprador al estacionamiento y aparcó junto a él. «Instalación impresionante», comentó mientras caminaban hacia la entrada. Aunque en privado encontraba el edificio frío y poco acogedor. «Creemos en hacer una declaración», respondió el hombre sosteniendo la puerta abierta. «Un entorno profesional para tratos profesionales». El interior era todo pisos pulidos y muebles minimalistas. En un mostrador de recepción estaba sentada una mujer en un uniforme oscuro del mismo estilo que los hombres que habían amenazado a Isaías Torres. Se dio cuenta José con un sobresalto. Sin logotipo de compañía, sin parches identificativos. «Este es el señor López», le dijo el comprador. «Necesita registro de visitante». «Por supuesto», dijo ella deslizando un formulario por el mostrador. «Necesitaré su licencia de conducir y su firma aquí, aquí y aquí». El comprador revisó su reloj. «Voy a preparar los contratos. Mi oficina está justo al final del pasillo cuando termines». Se alejó dejando a José con la recepcionista. José buscó su licencia, poco acostumbrado a procedimientos tan formales. En su mundo, los acuerdos se sellaban con apretones de manos y confianza. Mientras la mujer ingresaba su información en la computadora, un movimiento afuera captó su atención. A través de la gran ventana que daba al estacionamiento, vio la camioneta negra de antes entrando. Detrás el patrullero del oficial Benítez seguía a distancia, pero en lugar de detenerse, ambos vehículos continuaron pasando el edificio dirigiéndose por la carretera montañosa, que curvaba detrás de la propiedad. «Señora», dijo José, «¿qué hay por esa carretera montañosa?» Ella levantó la vista brevemente de su escritura. «No sabría decirlo. Tendría que preguntarle al señor Domínguez sobre eso». «Señor Domínguez, ese es el caballero que compra mi propiedad». «Sí». Volvió a su pantalla claramente desinteresada en la conversación. Mientras esperaba a que terminara José, se acercó a una zona de exhibición cerca de las ventanas. Un gran modelo arquitectónico estaba bajo vidrio, una representación en miniatura de planes de desarrollo.
Se inclinó más cerca reconociendo la topografía de inmediato. Allí estaba la montaña. Allí estaba el valle donde la comunidad Amish había vivido por generaciones. Allí estaban las carreteras sinuosas que había conducido toda su vida. Pero en el modelo todo era diferente. Donde ahora estaban las granjas Amish, el modelo mostraba edificios comerciales, desarrollos residenciales, centros comerciales. Su propia casa, la casa de su madre, las propiedades de Antonio, la granja de Isaías Torres, todas reemplazadas por estructuras modernas. Las carreteras cortaban tierras previamente intactas. Solo un área permanecía sin desarrollar en el modelo, un lugar en la montaña marcado con lo que parecía ser una iglesia o un edificio conmemorativo. José estudió la pequeña placa junto a él. Memorial del Patrimonio Amish. Preservando la memoria del pueblo sencillo de México. Memoria, no presencia. Memoria como si ya no existieran. Su sangre se heló al reconocer el lugar en la montaña. Era la misma ubicación marcada en el mapa del comprador antes. Miró por la ventana de nuevo donde el polvo de los vehículos aún flotaba en el aire. ¿Era allí donde se dirigía Benítez? Señor, necesito que firme estos formularios. De hecho, dijo José retrocediendo hacia la puerta. Acabo de recordar algo urgente. Por favor, dígale al señor Domínguez que necesitaré reprogramar. Sus ojos se entrecerraron. Lo está esperando. Ha preparado todo el papeleo. Volveré más tarde hoy mañana a más tardar. Lo siento. Pero José ya estaba empujando la puerta. Detrás de él la oyó tomar el teléfono hablando urgentemente con alguien. Corrió a su auto, encendió el motor y salió del estacionamiento rápidamente. La carretera montañosa era más áspera que las rutas principales diseñada para camiones madereros y vehículos de mantenimiento en lugar de tráfico regular. El auto de José rebotaba sobre baches y superficies rugosas mientras ascendía. El sol de la tarde se filtraba a través del dosel de árboles, creando un efecto estroboscópico que lo hacía entrecerrar los ojos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero cada instinto le decía que necesitaba ver qué estaba pasando en esa montaña. El memorial del modelo a los Amish, la renovada presión sobre los propietarios, el extraño comportamiento de Benítez, la conexión con eventos de hace 10 años. Todo giraba en su mente como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. La carretera montañosa se volvió más empinada y aislada con cada kilómetro. El auto de José luchaba contra la pendiente y tuvo que reducir 2 veces para mantener la velocidad. Los árboles se cerraban a ambos lados, sus ramas formando un túnel verde sobre su cabeza. Durante casi 1 hora, ascendió sin pasar por otros vehículos, sin ver señales de habitación, excepto por el ocasional poste de servicios marcando la ruta. Finalmente, la carretera se niveló en un área despejada. A través de los árboles raleados, José divisó el patrullero del oficial Benítez, estacionado cerca de una valla de construcción. Se detuvo en un pequeño desvío parcialmente oculto por arbustos, apagó el motor y salió al aire montañoso. El sitio de construcción se extendía ante él más grande de lo que esperaba. Equipos pesados estaban inactivos por el momento, una excavadora, una retroexcavadora, pilas de madera y piedra. La estructura que tomaba forma estaba diseñada para parecer una casa de reuniones Amish, pero más grandiosa, más elaborada que cualquier edificio sencillo real. Era la idea de un turista sobre la arquitectura Amish, todo tejados puntiagudos y toques decorativos que ninguna comunidad Amish real aprobaría. José se acercó más, manteniéndose en la línea de árboles. A través de la valla de malla pudo ver a Benítez de pie, con los 2 hombres de la granja de Isaías Torres. Sus voces llegaban con la brisa montañosa. La casa conmemorativa será perfecta, decía uno de los hombres. Preservará la memoria de la cultura Amish en esta región. A los turistas les encanta ese tipo de cosas. Vendrán en autobuses para ver el auténtico patrimonio Amish. Narrativa simpática, añadió el otro. Cómo el sencillo estilo de vida Amish no pudo sobrevivir a las presiones modernas. Muy conmovedor, muy comercializable. Benítez asintió. El desarrollo puede proceder una vez que las familias restantes sean convencidas de reubicarse. ¿Cuánto tiempo antes? Este es un proyecto a largo plazo, interrumpió el primer hombre.
Ya esperamos 10 años. Podemos esperar un poco más. Pero con tu ayuda oficial podemos ser más persuasivos esta vez. Estos Amish tercos, dijo el segundo hombre sacudiendo la cabeza. No entienden el progreso, no aprecian lo que ofrecemos. A veces pienso que la única forma de tratar con ellos es... Se detuvo, miró a su alrededor como verificando si había oyentes, luego rió. Bueno, digamos que este lugar está construido sobre huesos Amish. Literalmente los tenemos almacenados aquí mismo. El estómago de José dio un vuelco. Se acercó más a la valla esforzándose por escuchar. Ven, dijo el primer hombre a Benítez. Déjanos mostrarte algo. Caminaron más adentro del sitio de construcción. Los ojos de José recorrieron el lugar divisando un casco de seguridad y un chaleco colgados en un poste de la valla, probablemente dejados por un trabajador en descanso. Sin pensarlo, los tomó, se los puso y se deslizó por una abertura en la valla. El chaleco era demasiado grande, el casco suelto en su cabeza, pero desde la distancia podría pasar por un trabajador de construcción. Mantuvo la cabeza baja y caminó con propósito siguiendo al trío a distancia. Se detuvieron en el lado lejano del edificio, a medio completar donde se había vertido la cimentación, pero las paredes solo estaban parcialmente levantadas. Uno de los hombres llamó a un trabajador cercano que operaba una pequeña retroexcavadora. Cava aquí, instruyó señalando un lugar marcado con pintura naranja en aerosol. No profundo, tal vez 1 metro. El trabajador parecía confundido, pero obedeció. La cuchara de la retroexcavadora mordió la tierra sacando suelo y grava. Tras solo unos pocos movimientos, el operador se detuvo mirando algo abajo. «Eso es suficiente», dijo el primer hombre. Él y su compañero bajaron a la excavación poco profunda. José se acercó más usando una pila de madera como cobertura. Observó con horror cómo uno de los hombres se agachaba y sacaba algo de la tierra, un hueso inconfundiblemente humano, probablemente de una pierna. El hombre se lo pasó a Benítez, quien lo tomó sin dudarlo, giró en sus manos. Examinándolo, luego lo dejó caer de nuevo en el hoyo. «¿Ves?», dijo el segundo hombre sonriendo. «Los almacenamos aquí toda la familia, más algunos otros que se volvieron demasiado curiosos a lo largo de los años. Habrá más en el futuro», añadió el primero. «Una vez que despejemos a los Amish restantes, matemos a algunos si es necesario, asustemos al resto para que se vayan. Todo este valle será nuestro para desarrollar. Centros comerciales, desarrollos residenciales, atracciones turísticas. Algo realmente productivo, no solo tierras de cultivo pudriéndose en manos de gente atrasada. Y tú nos ayudarás, ¿verdad, oficial?», dijo el segundo hombre a Benítez. «Como antes. Tu posición, tu reputación en la comunidad, activos invaluables». Benítez asintió lentamente. «El departamento confía en mí para manejar los asuntos Amish. No cuestionarán mis informes». José retrocedió, todo su cuerpo temblando. Antonio María, los niños. Aquí bajo este obsceno monumento a su memoria. Se obligó a moverse silenciosamente, cuidadosamente de regreso por donde había venido. En la valla se quitó el casco y el chaleco, dejándolos donde los había encontrado. Corrió a su auto, lo encendió y condujo montaña abajo tan rápido como se atrevió. Su celular no tenía señal en el sitio de construcción, pero a mitad de camino aparecieron 2 barras. Se detuvo con manos temblorosas, marcó el 911. «911, ¿cuál es su emergencia? Mi nombre es José López», dijo forzando su voz a mantenerse firme. «Necesito reportar un asesinato, múltiples asesinatos y corrupción policial». «Señor, por favor, cálmese. ¿Cuál es su ubicación?». José dio los marcadores de la carretera montañosa que había notado. «Hay un sitio de construcción en la cima. Están construyendo un falso memorial Amish. Acabo de presenciar cómo desenterraban huesos humanos. El oficial Pedro Benítez está involucrado. Es corrupto. Está trabajando con desarrolladores que mataron a la familia de mi hermano hace 10 años. Señor, estas son acusaciones muy graves. ¿Está seguro?». Vi los huesos, la voz de José se quebró. Los escuché hablar de matar a más familias Amish. Por favor, tienen que enviar a alguien. Caven donde ellos cavaron. Encontrarán la evidencia. Estamos enviando unidades ahora, señor. La policía estatal también será notificada dado el señalamiento de corrupción policial.
Por favor, permanezca donde está. José esperó con el motor encendido observando la carretera. En 15 minutos escuchó sirenas. Múltiples patrullas aparecieron subiendo la montaña a toda velocidad. Las siguió de regreso. En el sitio de construcción estalló un caos organizado. Los oficiales de policía invadieron el área. Benítez salió del edificio, vio los patrulleros y su rostro palideció. Mientras los dos desarrolladores intentaban llegar a su camioneta, José colocó su auto en su camino bloqueándolos. Benítez se acercó a él intentando mantener su autoridad. «José, ¿qué estás haciendo? Mueve tu vehículo». «Lo vi todo», dijo José saliendo de su auto. «Los huesos, la familia de mi hermano, tal vez otros. Ayudaste a asesinarlos». «Esto es ridículo», dijo Benítez. «Oficiales, este hombre está haciendo acusaciones descabelladas». Pero los policías recién llegados ya estaban actuando. Un sargento que José no reconoció dijo: «Oficial Benítez, necesitamos que se haga a un lado mientras investigamos. Estas son acusaciones graves». «Esto es un malentendido», protestó Benítez. «Este hombre está afligido, imaginando cosas». «Entonces no le importará si echamos un vistazo», dijo el sargento. Equipos de oficiales entraron al sitio de construcción. Los trabajadores retrocedieron confundidos y preocupados. «Allí», señaló José a la excavación. «Cavaron allí. Los huesos están allí». 2 oficiales saltaron al hoyo. En momentos uno gritó: «Sargento, tenemos restos humanos aquí». Benítez giró para correr. Un fuerte estallido rompió el aire. Un disparo de advertencia al cielo. «Nadie se mueva», gritó un oficial. Benítez se congeló. Los 2 desarrolladores que habían llegado a medio camino a su camioneta también se detuvieron. Los oficiales avanzaron con armas desenfundadas pero apuntando al suelo, manos detrás de la cabeza de rodillas. Uno por uno Benítez y los 2 hombres fueron esposados. El rostro de Benítez era una máscara de derrota mientras lo llevaban a un patrullero. Los desarrolladores intentaron protestar, alegar inocencia, exigir abogados, pero los oficiales fueron profesionales e impasibles. «Necesitamos ir a su oficina», le dijo José al sargento. «El hombre que intentaba comprar mi granja Domínguez es parte de esto. Está en el edificio de oficinas al pie de la montaña». El sargento asintió. «Nos encargaremos. Necesitarás venir a la estación para dar una declaración completa». El convoy de vehículos policiales descendió la montaña con luces destellando, pero sirenas silenciadas ahora. En el edificio de oficinas modernista más patrullas convergieron. Los oficiales entraron mientras José esperaba afuera. A través de las paredes de vidrio pudo ver a Domínguez siendo esposado, el rostro sorprendido de la recepcionista, papeles siendo confiscados. Mientras se preparaban para partir hacia la estación de policía, José miró hacia la montaña. En algún lugar allá arriba, escondida durante 10 años, yacía su familia en tierra no consagrada. Pero habían sido encontrados. Finalmente, habían sido encontrados. La estación de policía de Nueva Esperanza nunca había visto tanta actividad. Los oficiales se movían con propósito por los corredores, y José observó a través de las ventanas del Sallyport cómo llevaban a Benítez adentro su uniforme, ahora una burla de la confianza que alguna vez representó. Los 2 desarrolladores lo siguieron su arrogancia anterior reemplazada por un silencio hosco. Domínguez llegó último aún en su traje de negocios, su rostro pálido por el shock. Una detective en traje gris se acercó a José. «Señor López, soy la detective Sofía Chávez de la Policía Estatal. Estaremos manejando esta investigación dadas las circunstancias. ¿Vendría conmigo, por favor?» Lo llevó a una pequeña sala de entrevistas, limpia y austera, con solo una mesa y sillas. Un dispositivo de grabación estaba entre ellos. «Sé que ha sido un día abrumador», dijo la detective Chávez gentilmente. «Pero necesito que me cuente todo desde el principio. Tómese su tiempo». José comenzó con el servicio de conmemoración de la mañana, su voz firme, mientras relataba el descubrimiento del chaleco en la fotografía, encontrándolo en la casa de Antonio, su intento de devolvérselo a Benítez. Describió el encuentro en la granja de Isaías Torres, el extraño encuentro con Benítez en la carretera, el intento apresurado de venta de la propiedad y finalmente lo que había presenciado en el sitio de construcción montañoso. La detective Chávez
tomaba notas pidiendo aclaraciones ocasionalmente. Cuando José terminó, ella dejó su pluma. «Señor López, ¿puede contarme sobre la investigación original hace 10 años?» José se movió incómodo. Fue muy breve, menos de una semana. El oficial Benítez la lideró, dijo que era el enlace para asuntos Amish. Hizo preguntas, miró la casa, pero hizo una pausa eligiendo sus palabras con cuidado. Nosotros los Amish no cooperamos fácilmente con autoridades externas. No es nuestro modo. La mayoría en la comunidad creía que Antonio y su familia se fueron voluntariamente, tal vez a visitar parientes, tal vez a reubicarse. Cuando no regresaron, pensamos que tal vez había algún conflicto que desconocíamos, alguna razón por la que eligieron quedarse lejos. Pero su hermano nunca mencionó planes de irse, ¿no? Bueno, mencionó presión de una compañía inmobiliaria. Querían comprar su tierra. Poseía más que la mayoría en nuestra comunidad. No es que tengamos jerarquías exactamente, pero Antonio heredó de nuestro padre y compró parcelas adicionales con los años. Era sustancial en términos de propiedad de tierras. La detective Chávez asintió. Encontramos algo en la oficina de Domínguez que podría interesarle. Un diario, registros muy detallados de sus planes, incluyendo entradas sobre el oficial Benítez. José se inclinó hacia adelante. Benítez era parte de ello, más que parte de ello. Según lo que hemos leído hasta ahora, él fue quien organizó el secuestro. Usó su posición, su confianza en su comunidad para acercarse a su hermano. El diario sugiere que Benítez estaba en su nómina durante años, proporcionándoles información sobre qué familias podrían vender, cuáles eran vulnerables. José se sintió enfermo. Todas esas veces que Benítez había ayudado con la construcción de graneros, había dirigido el tráfico durante la cosecha, había mostrado respeto por sus costumbres, todo una mentira. El oficial en quien más confiábamos dijo quedamente: «Comió en nuestras mesas, conocía los nombres de nuestros hijos». «Lo siento», dijo la detective Chávez. «Sé que es una traición terrible». «¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con la familia de mi hermano? ¿Lo saben ya?» Sabríamos más después de los interrogatorios, pero basado en el diario y la evidencia, creemos que fueron atraídos a un lugar remoto, probablemente el sitio montañoso donde la construcción no comenzaría por años. Su hermano probablemente rechazó su oferta final. Las cosas escalaron y luego tuvieron que silenciar a toda la familia, terminó José. También a los niños para no dejar testigos. Esa es nuestra teoría de trabajo. Los resultados de ADN confirmarán si los restos son de su familia, pero dado que la suya es la única desaparición Amish en esta área en la última década, es altamente probable. ¿Consiguieron alguna tierra? ¿Valió la pena para ellos? La detective Chávez revisó sus notas. No hay registros municipales que muestren ventas a su compañía. Después de la desaparición de su hermano, parece que se retiraron, tal vez preocupados por atraer atención. Todas esas muertes para nada. Esperaron 10 años para intentarlo de nuevo. José puso su cabeza en sus manos. Mi hermano luchó contra ellos, y nunca lo supimos. Si yo hubiera estado aquí, estaba en Durango entonces trabajando. Solo regresé después de que desaparecieron. Si hubiera sabido de su lucha con estos desarrolladores. No puedes culparte, dijo la detective Chávez firmemente. La culpa recae en los hombres que hicieron esto. Nosotros los Amish vivimos en aceptación, dijo José, levantando la cabeza. Creemos en ceder a la voluntad de Dios, en no pelear contra el mundo. Pero a veces esa aceptación nos ciega ante el mal. Deberíamos haber insistido más hace 10 años. Deberíamos haber exigido respuestas reales en lugar de aceptar lo que Benítez nos dijo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un oficial asomó la cabeza. Detective, el familiar está aquí. Una señora Rebeca López. Mi madre, dijo José poniéndose de pie rápidamente. La encontró en el pasillo, su bonete negro ligeramente torcido, su rostro tenso por el miedo y la esperanza. Sus ojos se encontraron y ella leyó la verdad en su expresión. No susurró, no. José la sostuvo mientras ella se tambaleaba. Son solo huesos, mamá, solo huesos ahora. Se abrazaron en el pasillo iluminado por fluorescentes, madre e hijo, unidos en un dolor que tenía una década, pero de repente, fresco.
Otros oficiales pasaron respetuosamente dándoles espacio para su pena. Después de un tiempo, la detective Chávez se acercó. Señor y señora López, el equipo forense tiene información preliminar si están listos. Fueron llevados a una sala de espera familiar más cómoda que el espacio de interrogatorio, con sillas más suaves y cajas de pañuelos en cada superficie. Una mujer en bata de laboratorio entró, su expresión profesionalmente compasiva. Soy la doctora Méndez del departamento de forense. Los restos recuperados tienen aproximadamente 10 años. Basado en la descomposición y el análisis del suelo, encontramos huesos de varios tamaños: hombre adulto, mujer adulta y niños de diferentes edades. Rebeca emitió un sonido como de animal herido. José apretó su mano. Necesitaremos muestras de ADN de ambos para confirmar la identidad, continuó la doctora Méndez. Pero las edades y el número coinciden con los de sus familiares desaparecidos. ¿Podemos verlos?, preguntó Rebeca, su voz apenas audible. La doctora Méndez dudó. No son restos intactos, señora López. Pero si sienten que les ayudaría, podemos mostrarles algunas de las evidencias recolectadas. Fueron llevados a otra sala donde bolsas de evidencia estaban sobre una mesa de metal estéril. Huesos limpiados y etiquetados, fragmentos de tela, un zapato pequeño que podría haberle quedado a un niño pequeño, efectos personales que habían sobrevivido una década bajo tierra. Rebeca metió la mano en su bolsa con manos temblorosas y sacó una fotografía, la misma del servicio de conmemoración. Antonio y María en el edificio, los 5 niños ordenados por altura, todos sonriendo bajo el sol de una mañana de hace 10 años. La levantó comparando los rostros vivos con los restos en la mesa. Son ellos, susurró. Mi hijo, mis nietos. Permanecieron en esa sala estéril mirando lo que quedaba de una familia que había reído, rezado y trabajado junta. José pensó en todos los años de incertidumbre, de esperanza, desvaneciéndose gradualmente en aceptación, en preguntas que parecían destinadas a permanecer sin respuesta para siempre. Ahora lo sabían. El saber era terrible, pero también era de alguna manera un alivio. No más preguntándose si Antonio había elegido irse, si le habían fallado de alguna manera, si la familia estaba en algún lugar viviendo una vida diferente. Están aquí, nunca se fueron. Les encontraremos un lugar de descanso apropiado, dijo José quedamente. En el cementerio con el resto de nuestra gente. Volverán a casa. Rebeca asintió, lágrimas corriendo por su rostro desgastado. Tocó la fotografía una vez más, luego la regresó a su bolsa. Habían encontrado a la familia de Antonio al fin, y aunque el hallazgo traía dolor, también traía el comienzo de la paz.